Nuestro tema de hoy, si se acuerdan, lo anunció el hermano al principio. ¿Se acuerdan? Ese burrito no es tuyo. Y aunque el pasaje que acabamos de leer es un texto que usamos, ¿verdad?, para Semana Santa, hoy lo vamos a utilizar para un tema de mayordomía. Quiero leer para ustedes los versos 28 al 35 de esa cita que ya leímos. Dice la palabra del Señor: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Oramos al Señor. Bendito Dios que moras en las alturas de los cielos, una vez más estamos en tu presencia, Señor, aquí en tu casa, en este lugar santo, Señor, donde se ha dado cita tu iglesia también, con el propósito de exaltar, de engrandecer tu nombre, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, en este inicio de año. Y sin duda, Señor, muchos ya han pasado por males, por enfermedades, pero sin duda hemos visto tu mano de poder obrando en cada uno de ellos. Pero también, Señor, nos muestras tu presencia, tu gracia, tu misericordia, también por medio de tu palabra revelada, Señor, que por gracia tuya, Señor, y la tecnología, tenemos un libro en nuestras manos, y en nuestros celulares también, Señor, tenemos tu santa palabra. Ahora, Señor, nos disponemos a meditar. Ayúdanos, Señor, que el mensaje que tienes para nosotros sea de gran bendición y pueda ser de utilidad en nuestro diario vivir. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. De antemano, hermanos, para los hermanos que están en los grupos musicales, ¿verdad?, los jóvenes, las hermanas y los coros, este inicio de año les tenemos un obsequio para ustedes. Vamos a comprar micrófonos, pedestales y otros implementos para los grupos musicales. Así que, hermanos, estamos tratando de mejorar el audio y nos hemos puesto un reto, hermanos, una meta, si es la voluntad de Dios, a principios de año cambiar ese aparato que me dicen que ya es bastante viejo, ¿verdad? De hecho, nos decían por ahí los hermanos que para que el piano pueda sonar un poco, el órgano, perdón, pueda sonar bien, allá en la cabina de audio le tienen que hacer algunos arreglos para que pueda sonar un poquito mejor. Entonces, hermanos, esperamos en Dios, ¿verdad?, que nos conceda comprar ese aparato. Es para el uso de nuestra iglesia. Pero bueno, aquí viene la parte que puede gustarnos o que no puede gustarnos. Ese burrito no es tuyo. Esta mañana o en este día, hermanos, vamos a reflexionar sobre el tema de mayordomía. Más bien, todo este mes vamos a estar hablando sobre la mayordomía. Y es un tema muy importante y generalmente, hermanos, como decía yo al principio, lo predicamos a principio de año con un propósito en específico. Y es que comenzamos el año con la bendición de Dios, pero también, ¿verdad?, que durante este año no nos escasee la abundancia en nuestras vidas, en nuestros hogares. Por lo cual
pedimos a Dios, ¿verdad?, que el Señor nos bendiga todo el año. Y hay algunos elementos importantes que tenemos que tocar para que estas cosas sucedan en nuestras vidas. Y es necesario reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Y cuando decimos sobre nuestras vidas, significa que no solamente va a señorear el cuerpo y el espíritu, sino todo lo que Dios nos da junto con nosotros. Y eso implica que tiene que ser la familia que Dios nos ha dado. Estamos hablando de esposo, esposas, hijos. Estamos hablando de nuestro tiempo. Estamos hablando también de tu dinero que Dios te da, de tu empresa, de todas las posesiones que Dios te ha obsequiado durante toda la vida. Así que cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que el Señor gobierna nuestras vidas, está gobernando con todo lo que Dios nos ha obsequiado. La mayordomía es, hermanos, reconocer que Cristo verdaderamente gobierna nuestras vidas, dones, servicios, finanzas, bienes materiales. Es decir, que mayordomía es reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que somos nosotros, nuestras posesiones materiales, nuestros ingresos, todo, y reconocer que nosotros somos administradores de Dios, que todo lo que poseemos no es nuestro, simple y sencillamente somos administradores de la gracia de Dios. Pero en la práctica podemos decir, ¿verdad?, si yo les pregunto, tu vida y tus posesiones, ¿a quién le pertenecen? Sin duda vamos a decir, a Dios. Es común, es lo espontáneo que puede salir de nuestra mente, de nuestros labios, a Dios. Pero la pregunta es, en la práctica, ¿realmente nuestra vida le pertenece a Dios? ¿Usted qué dice? ¿Realmente nuestras vidas le pertenecen a Dios y todo lo que Él nos ha dado? Bueno, eso es lo difícil para nosotros. Porque en la práctica podemos decir sí, pero mayormente decimos no. ¿Por qué? Las expresiones comunes, porque todo lo que tengo me lo he ganado por mi esfuerzo, porque luché para poder obtener ese título, hice muchas cosas para poder obtener ese trabajo. Eso es lo que usualmente hacemos. Pero en realidad Dios es quien dispone. Desde que nacemos, Él dispone todo para nuestras vidas. Dios ya sabía que tú ibas a ser un profesionista. Dios ya sabía que tú ibas a ser un empresario. Dios ya sabía que tú ibas a tener un buen ingreso. Dios ya sabía quién eres desde antes de la fundación del mundo. Y todas las posesiones que tienes hasta el día de hoy, Dios ya lo sabía, porque Él desde el principio había destinado bendecirte con todo lo que tienes ahora. En los versículos que hemos leído para comenzar este momento, encontramos esta historia
una historia de Semana Santa, pero Jesús necesitaba entrar a la ciudad en condiciones humildes. Y se dan cuenta, Jesús no tenía un pollino o un burrito. ¿Lo tenía? Pregunto. No. ¿Por qué no lo tenía? Porque Él es el dueño de todo lo creado. Él no necesitaba tener un rancho y criar animales y de que esos animales naciera un burrito para montarlo y entrar. No, Él no necesitaba de eso. Toda la creación estaba a disposición de Él. Y vean ustedes, Él manda a sus discípulos y le dice: vayan a la aldea de enfrente y van a encontrar un pollino, ¿sí? Un burrito que no ha sido montado jamás. Ahí está. Vayan, desátenlo y tráiganlo. Y si el dueño les pregunta por qué lo desatáis, respondan: porque el Señor lo necesita. Y algo curioso que sucede en la historia es que el dueño de ese animal no cuestionó a los discípulos. No se pusieron a preguntar: ¿y quién es ese Jesús? ¿Y por qué razón? Si ese es de mi propiedad, ¿por qué se lo van a llevar? No. Los discípulos le dijeron: el Señor lo necesita, y el hombre se quedó tranquilo. Entiende la persona que Jesús, que Dios es dueño de todo, que nosotros somos dueños de el Creador, y que todo lo que tenemos, si Él es mi dueño, entonces todo lo que hay conmigo es de Dios. ¿Entiendes? Así que, hermanos, Jesús, siendo Dios con autoridad, mandó por ese burrito. Ahí estaba amarrado. Él le dijo: tráiganlo. Y los discípulos cumplieron. Y el dueño de ese animal obedeció también a la palabra de nuestro Dios. Cuando los dueños terrenales del burrito vieron a los discípulos, preguntaron y obedecieron. Yo te hago esta pregunta. Dios nos ha dado varios burritos, muchas bendiciones más bien, ¿sí? Nuestra vida nos dio un cónyuge, dio nuestros hijos, nos dio un oficio, nos dio una profesión, nos dio un trabajo, nos dio un negocio. ¿Y qué hacemos nosotros cuando el Señor nos dice: tráiganme ese burrito que está en la aldea de enfrente? ¿Cuál es la acción que nosotros tomamos como creyentes en nuestro tiempo? Es irónico, quizás hasta chistoso, hermanos, que los cristianos decimos que Dios es el dueño del oro y la plata, pero siempre y cuando no sea mi oro y mi plata, que sea la de alguien más, pero no la mía. Yo les invito, hermanos, también a buscar en el libro de Malaquías. Dios es dueño de nuestras finanzas, mis estimados hermanos. Malaquías capítulo 3, versos 10 y 11. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto,
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Cuán importante es realmente entender el propósito de Dios. Dios desde el principio ha querido bendecir a sus criaturas, como nosotros. Es más, a Adán y Eva los puso en una tierra extraordinaria. Solo tenía que cuidar de ese huerto y recolectar el fruto de lo que Dios había plantado para su siervo. Pero nosotros hemos sido rebeldes hacia Dios y hemos puesto en tela de juicio la palabra de nuestro Dios. Él promete a su pueblo bendecir. Lamentablemente, hoy hasta cuestionamos si es lícito o no dar el 10% para la obra del Señor. En ese tiempo, el diezmo era entregado para los sacerdotes. Ellos no recibieron una propiedad como las otras tribus. Y el diezmo era para el sostenimiento de los sacerdotes y de la casa de Dios. Y como dice su palabra, para que haya alimento en mi casa. Pues Dios tenía que cuidar también de los que servían en la casa. Y esto lo hacían a través del diezmo. Pero, hermanos, era un diezmo que no se cuestionaba, que el pueblo lo daba con fe, con amor, con gratitud, porque Dios estaba en sus vidas, estaba en sus trabajos, y Dios estaba en el campo donde ellos trabajaban. Pues la tierra producía en grandes cantidades para su pueblo. Y saben una cosa, mis estimados hermanos, la razón por la cual la tierra niega su fruto en este tiempo es porque el ser humano ha deshonrado a Dios. Y Dios ha cerrado su mano para con nosotros, para con todo el planeta. Hemos destruido el planeta. Pero Dios, en medio de todo esto, Dios se revela a su pueblo y le hace esta promesa. ¿Sí? ¿Qué pide el Señor? Dios no te está pidiendo el 100%. Dios te pide que des el diezmo. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué se ocupa ese dinero? Yo me acuerdo, hermanos, que cuando mi esposa y yo compramos nuestro carrito, un hermano nos dijo, ahí se fueron los diezmos. Y le contesto, no, hermanito, no, ahí se fueron mi quincena todavía, le digo, porque lo estoy pagando, le digo. Se usa, hermanos, para esto, para comprar estos equipos, para pagar al pastor, para gasto de presión, para muchas cosas, hermanos. No están los sacerdotes como en el Antiguo Testamento, pero este edificio requiere de mucho, hermanos. Así que, hermanos, dice el Señor en Malaquías, traed, dice, todos los diezmos al alfolí, para que haya abundancia, para que este lugar no tenga problemas de escasez, para que podamos estar al corriente con todos los gastos necesarios de este edificio, para que haya alimento en mi casa. Y dice el Señor, y pruébame
ahora en esto, dice Jehová. ¿De qué manera? Dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Así que, hermanos, la permanencia de la abundancia en nuestras familias va a depender mucho también de tu fidelidad para con Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga en abundancia todo este año? Séle fiel a Dios con tus diezmos. Y es una promesa, no del pastor, es una promesa de Dios. Pruébame, dice el Señor. Intenta, hermanos. No sé si a ustedes les ha pasado hace tiempo, hermanos, cuando también éramos rebeldes, y comentábamos con mi esposa, ¿y cómo es posible que las 2 quincenas se nos fueron como agua entre las manos? Y siempre nos decían, es tu diezmo, es el diezmo. Cuando nosotros tomamos una decisión, realmente entregamos nuestras vidas al Señor y empezamos a ser fieles a Dios, las cosas cambiaron en extremo. En serio, hermanos, Dios es fiel. Dice el Señor, pruébame y voy a abrir las ventanas de los cielos. ¿Sí? Y dice el verso 11, mire, es tanta la abundancia, dice el Señor, que va a sobreabundar. Ahora dice el verso 11, junto con la fidelidad tuya viene la bendición de Dios en abundancia y viene el cuidado de parte de Dios. Dice el Señor, reprenderé también por vosotros. O sea, Dios cuidando a nosotros, al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando cae la plaga del gusano, eso acaba con todo. O si en tu propiedad hay de esa hormiguita del arriero, acaba. Dice el Señor, yo voy a cuidarte, voy a reprender al devorador. ¿Cuál sería el devorador en nuestras vidas? Mande. El enemigo, bueno, el diablo, ¿verdad? Que nos pone enfermedades por ahí, posiblemente, pero hasta de nosotros mismos que gastamos de manera innecesaria. Va a cuidar de nuestra vida para que no nos enfermemos tanto. Y ahí se van el dinero, poquito a poco, ¿verdad? Te gusta empeñarte, el dinero se va. Dios va a aprender, Dios nos va a enseñar y va a cuidar de lo que Dios nos da. Habrá abundancias. No sembramos, hoy día no sembramos porque no es así, pero Dios va a bendecir la empresa donde trabajamos, ¿verdad? Para que haya recursos y haya incrementos, y bueno, Dios hará grandes cosas. Pero nosotros debemos partir de la fidelidad con nuestras ofrendas hacia Dios. Pero también, hermanos, no solamente es en esa parte. Número 2, el Señor pide fidelidad también con tus bienes materiales. Vayamos ahí mismo Lucas. Pero ahora vamos al capítulo 8. Y quiero leer los versos 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes,
y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Nuestro Señor Jesucristo ciertamente no tenía animales para viajar, pero sí necesitaba de recursos. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, quién era el tesorero de este grupo, de los 12 y Jesús? Judas, ¿verdad? Quiere decir entonces que el Señor recibía aportaciones de los fieles en ese tiempo, pero en particular estas mujeres ofrecían a Dios sus bienes. Nosotros decimos, ¿verdad? Aquel vehículo es mío porque lo compré. Y es cierto, terrenalmente hablando. Pero ¿por qué no mejor decir, verdad? Dios me obsequió este vehículo por medio del trabajo que Dios también me ha dado y que ahora lo ponemos a disposición de la obra del Señor. Así de fácil. Dios va a bendecirte también. Y si se acabó el carro, lo acabamos sirviendo al Señor. Yo les voy a contar una breve historia. Mi primer carrito, un Levarón, que por cierto lo habían volcado el dueño anterior y lo fuimos reparando ahí. Y la misión a donde yo trabajaba como obrero, la mayoría eran hermanas de 65, 70, 80 años. Y me daba tristeza ver a las hermanitas salir, tomar un poche, algunas las golpearon. Y un día me dispuse a llevarlas. Cada vez que había culto las llevaba yo a sus casas de las hermanas. Pero pues también, hermanos, uno rebelde. Yo tenía un empleo bastante poco pagado y como obrero pues los hermanos me pagaban 700 pesos al mes. Y entonces, hermanas, les voy a llevar, ojalá y Dios nos permita llegar a sus casas, aunque yo me quede tirado, porque no tenía yo para meterle gasolina al carro. Y así, hermanos, tardé muchísimo tiempo hasta que me dice el mecánico, ¿sabes qué? El carro necesita anillado el motor. Híjole. Bueno, lo conseguimos y me dice el mecánico, ya que estaba desbaratando, y me dice, ¿cómo es posible, Freddy, que este carro llegara aquí caminando con 2 inyectores funcionando? Con 3 inyectores sí ruedan, pero van con esfuerzo, pero con 2 y sonando el motor normal, o sea, esto es increíble. Y yo en ese día le dije, gracias, Señor, porque hasta este día tú anduviste también ayudándome en ese carro. Eso sí, lo lamenté después, porque una vez que le funcionaron los 4 inyectores, Dios mío, ¿verdad? Consumía más. Pero por la gracia de Dios me permitió servir al Señor. Y eso es algo increíble, hermanos. Yo siempre decía, Señor, yo sabía cuánto le había puesto de gasolina al carro. Pues, Señor, ayúdame aunque sea que yo lleve a las hermanas a sus casas. Por cierto, un día se me paró el carro y todo experto, ¿verdad? Le echo gasolinas de una garrafa, lo expiro con una manguera y me bebí como 3, 4 buches. Pasé brutando la semana. Me dice el doctor, aléjate del fuego porque donde... Cuán importante es, hermanos, que nosotros también aprendamos a servir a nuestro Dios con nuestros bienes. Ahí está, hermanos. A veces las hermanas se quedan solas aquí en el templo, no tienen cómo irse. Hay que tener ese gesto de amabilidad y llevarlas a sus hogares. Podemos servir de muchas maneras. A lo mejor tienes un rancho, a lo mejor tienes animales, a lo mejor tienes muchas cosas que ofrecerle
al Señor, ofrécele a Dios tus bienes también. ¿Se acuerdan a ustedes la iglesia primitiva, que tenían en común todas las cosas y ciertamente vendían sus propiedades, pero no vendían para quedarse pobres ellos, sino vendían para ayudar a los necesitados? Obviamente lo hacían conscientemente y con inteligencia, el dar generosamente. Tenemos que glorificar a Dios, ser fieles a Dios, también con lo que tenemos, con lo que hemos logrado adquirir con la ayuda de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? El pasaje que leímos, estas mujeres, yo no sé qué le ofrecían a Dios, porque eran mujeres humildes, pero con sus bienes glorificaban a Dios también, y le era de utilidad a nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, lo que tú le ofrezcas a Dios de tus bienes será útil para la gloria de nuestro Dios. Y por último, vamos a ver un tercer elemento más. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Un pasaje conocido. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora el Señor también pide tu vida, ¿sí? Que verdaderamente, como decimos, mi vida le pertenece a Cristo. A mí me llama la atención cómo el apóstol Pablo en sus escritos siempre va a mencionar la palabra siervo, y siervo es un sinónimo casi de esclavo. El siervo no tiene vida propia como el esclavo, y Pablo se hizo siervo o esclavo de Jesucristo. Pablo no tiene vida propia, él vive para Cristo, él respira para Cristo, él trabaja para Cristo. Y es lo que Dios demanda de nosotros. Todavía para nosotros Dios es un poco más tolerante, porque el Señor dice: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Así que nosotros podemos servir a Dios aquí en la iglesia, ¿verdad? En el trabajo de su obra, que por cierto vamos a necesitar de su ayuda. Vayan pensando eso. Su persona para el trabajo de la obra del Señor, para el crecimiento de la obra del Señor en este lugar, en esta iglesia. Pero también, hermanos, Pablo entregó su vida en su totalidad a la predicación. Así que, hermanos, Dios no te pide que le sirvas toda la semana predicando, pero aparta un tiempo para que puedas traer ofrendas, no solo en efectivo, en monedas o en artículos, sino, como dice el Salmo 100, para que puedas entrar por esa puerta con acciones de gracia, porque predicaste el evangelio, porque aconsejaste a alguien, porque supliste la necesidad de alguien, porque hiciste algo por alguien, y eso fue por la obra del Señor. Dios demanda tu tiempo también, tu vida, ¿sí? Tu persona, y tienes que apartarle tu vida al Señor en algún tiempo, en algún momento de su vida. Pero lo tienes que tener aquí, tienes que hacer ese tiempo. No seamos falsos y no le demos al Señor de lo que nos sobra, ¿verdad? No, apártalo. Mañana voy a hacer tal visita, voy a visitar a la hermana, voy a visitar al hermano. Aparta ese tiempo y hazlo.
cuando vengas el domingo vas a venir lleno de gozo y alegría, porque vas a ver la mano de Dios obrando a través de tu persona en aquellas personas que fuiste a visitar. 3 cosas hasta este momento demanda el Señor de tu vida. Sé fiel en tus diezmos para que haya abundancia constantemente. Pruébame, dice el Señor, pruébame. Él te va a bendecir en extremo, en gran manera, y Él promete cuidar de tus bienes, de las bendiciones que Él te da. Dios también demanda de ti. Dijimos el segundo, ¿cuál fue? No. ¿Cuál es? Con los bienes, ¿verdad? Sí, es cierto, hermanos. Yo sé que se me fue la señal. Con tus bienes, hermanos. ¿Sí? Sé generoso. ¿Sí? Es igual. ¿Quieres que haya abundancia? De lo que Dios te da, no escatimes para Dios. Para Dios. ¿Sí? Para Dios. Y el Señor también pide tu tiempo, tu vida, ¿verdad? No solamente el cuerpo, sino también el espíritu, cuerpo y espíritu, que tienes que hacer el tiempo para servir. De esta manera podemos decir, en cierto sentido, garantizamos una vida próspera en nuestro Dios, no solamente económico, sino también espiritual. No va a escasear nuestra fe en el Señor. Que el Señor nos bendiga.